batería musical fabricada con 5 componentes, 6 y un joystick de PC. Sí, a los joysticks de PC se le puede dar muchas utilidades, como por ejemplo el video del volante, que si no lo han visto se lo estaré dejando en la i. Bueno, principalmente estos dos videos, porque van a ser dos videos, va a ser primera parte en la cual le voy a decir qué componentes vamos a utilizar, de dónde sacarlos y el diagrama, cómo funciona. Pero como es algo tan sencillo, tampoco es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, es un sencillo diagrama, con el LM324. A ver si se alcanza a ver acá. Sería fabricado con este integrado, el LM324N, famosísimo comparador. Vamos a empezar con el diagrama. Bueno, tenemos el LM324N, ¿no? El LM324 lo vamos a llamar, el cual consta de 14 patas, o 14 pines, 7 por cada lado. Bueno, como les decía, el LM324 está compuesto por 4 amplificadores operacionales de estos, que, bueno, más o menos vamos a especificar más o menos cómo funciona. Acá esto se puede conectar directamente así a voltaje y a masa, o se le puede ingresar un voltaje positivo y un voltaje negativo, digamos, por decir 12 volt y menos 12 volt. En este caso lo vamos a utilizar como comparador. Esta sería la salida, que en nuestro caso lo vamos a utilizar como una salida lógica, entre comillas. No va a tener una variación, un nivel, digamos, que vaya entrando a poquito. Directamente nosotros vamos a tener algo parecido a una señal cuadrada, ¿no? Compuestas por 1 y 0, nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo vamos a estar haciendo trabajar como una llave a la salida, encendido, apagado, nada más. Bien, básicamente el funcionamiento de este comparador es que si a la entrada inversora le ingresamos un voltaje positivo, supongamos de 5 voltios, a la salida vamos a tener un voltaje negativo o 0, que es en este caso, porque suponiendo que tuviéramos menos 12 voltios, acá tendrían que haber menos 12 voltios, o sea, un poco menos en realidad, pero cercano al voltaje negativo. Pero en este caso vamos a estar trabajando con masa, o sea, con 0 volt, 12 y 0 directamente, entonces acá vamos a tener 0 voltios a la salida. Y esta es la entrada no inversora, que es en donde nosotros vamos a conectar un piezoeléctrico directamente, que en este caso lo vamos a simbolizar como un círculo con otro círculo más pequeño, ahí, algo así y algo así. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tenemos 5 voltios positivos en la entrada inversora y a la salida nos da un 0, nosotros al golpear el piezoeléctrico, que el piezoeléctrico básicamente es un material que genera electricidad al tener un golpe o una deformación. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener, bueno, en un momento que lo golpeemos, va a superar este voltaje. Esto lo que está haciendo permanentemente es comparar. Acá voy a hacer una pequeña gráfica, media chueca salió la gráfica, en donde tenemos el voltaje de referencia, ¿no? Vamos a poner referencia, que sería esta línea de acá, y tenemos, que sería la pata no inversora, y tenemos el voltaje, que en este caso va a ser el de la señal, que va a entrar en la pata no inversora, perdón, y esta la inversora, que en nuestro caso tiene que superar estos 5 voltios. Cuando supera estos 5 voltios, ¿no? Que en este caso tenemos 5 voltios, la salida pasa de 0 a 1. Entonces, ¿qué significa? Que al darle un golpe, nosotros vamos a tener una salida positiva. Esto sería el básico funcionamiento, más o menos, lo expliqué más o menos. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? En el comparador como nosotros no sabemos qué voltaje puede llegar a generar un piezoeléctrico, ¿no? Ya que puede ser tanto muy bajo, o dependiendo de la deformación o el golpe, va a ser muy alto. En nuestro caso lo que vamos a hacer acá en esta pata, en vez de mandar 5 volts directamente, tomaremos un potenciómetro y una resistencia. Esta resistencia, perdón, es así, va a ir a masa y este va a ir al positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un divisor de voltaje resistivo. Esta resistencia, supónganse que va a ser de 10K, y el potenciómetro puede ser del doble, de 20 kΩ, incluso está mal simbolizado acá, pero bueno. Vamos a tomar el voltaje de la pata del medio. No, miento, perdón, no sería acá, sino que acá. De acá vamos a sacar directamente acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un voltaje, una división de voltaje resistivo,
que nosotros al variar este potenciómetro, al estar el potenciómetro en 0, acá van a estar pasando, no sé, supónganse los 12 volts que estén conectados, y al irlo variando va a pasar, o sea, se va a dividir, supongamos, llegado a los 10K el potenciómetro, acá vamos a tener la mitad de voltaje, 6 volts. Entonces llegado a los 20K tendríamos que tener casi 0 volts aproximadamente. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder regular, en el caso de que queramos pegarle suavemente al piso eléctrico y que ya mande un 1, o que queramos pegarle muy fuerte, para esto es lo que nos va a servir. Podrían poner un regulador de voltaje, pero yo lo veo sinceramente innecesario, ya que acá no hay, digamos, que manejar potencia, vamos a manejar voltaje nada más. Es muy pequeña la corriente, con un potenciómetro tendría que funcionar bien. Y en el piezo eléctrico, para evitar a lo mejor que dé un voltaje demasiado alto y nos queme el comparador, ¿no? El amplificador operacional, podríamos poner un Zener. Supongamos que acá tenemos el piezo eléctrico, lo vamos a dibujar más simple, ¿no? Está acá. Supongamos acá tenemos el piso eléctrico. A lo mejor con un Zener podríamos llegar a hacer que esto no se exceda el voltaje, ¿no? Entonces colocaríamos un Zener de la siguiente manera. Sería acá. De esta manera. Entonces, teniendo un Zener de 12 volts, al darle un golpe sabemos que no va a pasar de los 12 volts. Siempre acuérdense que el Zener se conecta inverso a la fuente de alimentación, digamos. Si acá tenemos negativo, este es el ánodo, que sería la entrada positiva, por decirlo de alguna manera, del diodo, se conecta al negativo. Porque si lo conectan al revés, pasaría directamente para acá y el positivo para acá y se quemaría el diodo. Bueno, este sería el básico funcionamiento de cómo utilizaríamos el comparador. ¿Por qué estamos utilizando esto y no directamente conectamos esto a un transistor? Porque de esta manera es mucho más controlado. Es totalmente controlado. De la otra manera podemos llegar a quemar el transistor, no siempre se excitaría, es menos preciso también. Y corre riesgo de quemar el transistor. Bueno, y acá a la salida lo que tendríamos sería una resistencia, ¿no? Y un transistor, que en este caso va a ser un NPN, sí, pienso que sí. Y acá es en donde el transistor va a actuar como llave, porque claro, si bien pueden tener, digamos, un gran manejo de la corriente, los operacionales, entonces lo que necesitaríamos acá es que esto nos trabaje como el que envía la señal y este se encargue de manejar la corriente, digamos, entre comillas, la señal del joystick. Posiblemente muchos no me estén entendiendo, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo mejor en lo que sigue del video, ¿no? Entonces acá donde entra el joystick vamos a simbolizarlo algo así. Sabemos que tenemos los 4 botones, por decir una cosa, puede ser cualquier botón del joystick, esto no hay ningún problema. Y vamos a tomar, por decir sabemos que un botón, una llave, consta de 2 contactos básicamente. Al tocar esto, se cierra el circuito, pasa la tensión, corriente, señal, etc. Y bueno, da la señal de que está siendo presionado este botón. Por decir el botón, no sé, el A. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se podría conectar así directamente, pero ¿qué pasa? Esto no funcionaría. De esta manera no funcionaría, les digo, porque ya lo he probado y no es el resultado que uno está esperando. Entonces, ¿qué pasa? Los joysticks tienen, digamos, todos los botones puestos o a positivo o a masa. ¿Entienden? Entonces, todos los botones se unen, una de sus patas con el positivo o con la masa. Y el otro viene a la señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente esto lo llevamos, suponiendo que se conecta a masa, lo llevaríamos a masa. Ya en las pruebas ya les iré mostrando cómo va resultando todo con mi joystick, con mis pruebas. Entonces, básicamente esto sería el diagrama, el circuito. Es muy básico, muy sencillo. Como les digo, está ampliamente abierto para que se pueda mejorar el circuito, ya que tiene varios errores y fallas que acá hay que ir mejorando. Pero esto sería lo básico del circuito. Bien, entonces sabemos ya cómo funciona el circuito básicamente. Este transistor no hace falta que sea potencia, puede ser un BC548, creo que era NPN, andaría pero perfecto. Y el potenciómetro yo creo que podría llegar a funcionar para los 4 comparadores. Una de las preguntas que me pueden llegar a hacer:
hasta cuántos instrumentos, digamos, se puede llegar a tocar. Todos los que les dé el joystick, básicamente. Si el joystick tiene, no sé, 10 botones, bueno, 10 instrumentos pueden tocar. Luego les explicaré con qué programa se tiene que hacer, porque esto no es que sirve para cualquiera, sino que hay que tener un programa, algo así por decir especial, y unas configuraciones que yo le iré mostrando. Pero más o menos, y básicamente, este sería el circuito. Sabemos que el LM tiene 4 de estos, ¿no? El 324 tiene 4 de estos. Entonces, en este caso podríamos manejar 4 instrumentos por circuito integrado, que sería este de acá. Este circuito es muy fácil de conseguir. Este es reciclado, realmente no sé cuál es el valor de este circuito, pero este es reciclado y anda perfectamente. Bien, el piezoeléctrico sería esto de acá. Lo tienen que haber visto 1.000.000 de veces. Sería esto. Y este, como pueden ver, no sé si lo escuchan, este es de una tarjeta musical, de estas que se abren y empiezan a sonar, y sí. Entonces, el piezoeléctrico sería este de acá. Lo único que vamos a utilizar es esto. El circuito, todo esto desaparece. Sería solamente esto. Esto lo pueden sacar de las tarjetas musicales estas, o lo pueden comprar, pero la verdad que si lo consiguen las tarjetas musicales mucho mejor, ya que reciclar sería algo bueno. Este lo saqué de una tarjeta que tenía hace mucho tiempo, no sé. Utilizaríamos un piezoeléctrico, un LM324 y bueno, componentes pasivos que serían dos resistencias, un potenciómetro y 2 semiconductores que sería el diodo y el transistor. Nada más. Por ahora sería todo eso el circuito. Voy a hacer una pequeña prueba para demostrarles más o menos cómo funciona con un LED y para que se den una idea de cómo lo vamos a armar en el joystick. En el próximo video lo que vamos a hacer será armar toda la estructura, armar toda la estructura del funcionamiento de cómo es que funciona que está funcionando básicamente, y ya después probaremos. Bueno gente, y acá estaría la demostración de cómo funciona una de sus etapas. Lo primero sería formar este divisor resistivo que va a ir a la entrada a la entrada inversora del amplificador operacional. Sería con una resistencia puesta a masa y la otra pata de la resistencia conectada a la pata del potenciómetro, y las otras dos patas del potenciómetro colocadas al positivo. Recomendable es tener una resistencia la mitad del tamaño de su potenciómetro. Entonces, si tiene un potenciómetro de 10K, acá tiene que tener una resistencia de 5K, pero es recomendable que tenga 10K y acá que sea de 20K, cosa que la tensión, digamos, la corriente en sí no pase tan directo, porque al ser resistencia muy baja puede llegar a quemar el potenciómetro. Entonces es lo que tendríamos acá. Acá tenemos una resistencia, acá tendríamos una resistencia de 10K y otra de 10K puesta en paralelo, nos llevaría a 5K, conectadas por acá, por acá, por acá, por acá, a una de las patas del potenciómetro. Este potenciómetro tiene sus dos patas conectadas al positivo. De acá mismo, de la pata del potenciómetro que se une con las dos resistencias, que en este caso sería una de 5K, sale este cable negro hacia la pata número 13, que es la pata la pata inversora del LM324. Acuérdense que tiene 4, yo ahora estoy trabajando con 1. Como pueden ver ahí en el diagrama, la pata 13 es la inversora y bueno, ahí están las otras especificadas: inversora, no inversora, alimentación y negativo. Y la salida, por supuesto. Entonces desde acá variaríamos el voltaje de referencia, digamos. En este caso lo tengo conectado al revés para poder probar una cosita que quería mostrarles. En este caso tengo un valor fijo que es con esta resistencia de 10K a través de este cable y otra resistencia de 10K conectada al positivo y esta conectada al negativo de mi fuente de 12 voltios. De acá yo saco a la entrada inversora. Entonces yo tengo un voltaje fijo. Si bien acá donde tiene que ir el potenciómetro, que es el voltaje de referencia, yo lo hice diferente. Reemplazo el piezoeléctrico por el potenciómetro que tengo acá y con la resistencia de 5K. Espero que más o menos me hayan entendido. Entonces el potenciómetro lo tengo conectado a la entrada no inversora. Era así, disculpen, me había equivocado. Y la entrada inversora está conectada con un voltaje fijo. Ahora les voy a mostrar. Acuérdense que acá tienen que conectarlo, digamos, al revés de lo que yo lo tengo conectado. Entonces tendríamos salida. Como pueden ver, la salida, la pata 13, no me marca nada porque el voltaje de la entrada no inversora es menor al de la entrada inversora. La pata 13, que es la entrada inversora,
está dividido a la mitad. Como ven, son las dos resistencias de 10K puestas en serie, desde el positivo al negativo. Y a la entrada no inversora tenemos la pata del potenciómetro, son 6 volts. Y acá tenemos 6,15. Bien, yo al variar el potenciómetro van a ver cómo sube el voltaje. El voltaje al sobrepasar, como les dije, ahí estaría 6,17, exactamente igual que en la otra pata. Perdón, 6,15 tiene la otra. Al superar este voltaje, la salida se pone en estado alto. Ahí lo saco, 6,14, 6,15. Al tener un voltaje igual o mayor al de referencia, la entrada la entrada inversora, a la salida tenemos un nivel alto. A la salida sale la tensión de alimentación del circuito, o sea que si lo están alimentando con 12 volts, a la salida le va a salir 12 volts, en realidad un poquito menos. Como pueden ver, a la salida estamos teniendo 10.6, cuando en la fuente estamos teniendo 12.2. ¿Por qué pasa esto? Porque el circuito necesita alimentarse de algo y hay una caída de tensión, o sea que no va a salir, siempre cae por lo general 2 voltios, 1,5 voltios por ahí. Yo acá lo tengo conectado con un BC337 con una resistencia de 10K y el LED está conectado con una resistencia de 1K. Este es un NPN, pata número 1 emisor al negativo, pata número 2 base con la resistencia de 10K y a la salida número 14, pata número 14 del LM324, y el conector está directamente al cátodo o negativo del diodo. Del diodo LED. Ahora ustedes lo van a querer ver seguramente con el piezoeléctrico. Bueno, ahora mismo se los muestro. Lo pasa el potenciómetro a la entrada inversora, que sería la pata número 13 o la que tiene el signito negativo, ese que ven ahí. El piezoeléctrico lo conecté a la entrada no inversora sin diodo, porque bueno, en este caso es una prueba. Al momento de armarlo veré si coloco un diodo o no, ya iré viendo en cuanto a las pruebas. Esta vez no solamente puse un LED, sino que puse un buzzer también. Y ahora les daré una demostración de cómo funciona. Supónganse, tenemos un voltaje de referencia bastante alto, ustedes no lo van a estar viendo ahora, pero estamos teniendo los 12 volts de referencia. Si varío el potenciómetro al mínimo, o al máximo en este caso, estaríamos teniendo 4.69, para que se den una idea de más o menos los valores máximos y mínimos. Entonces yo teniéndolo ahí en mínimo, supuestamente el piezoeléctrico al golpearlo genera un voltaje. Al golpearlo más fuerte genera un mayor voltaje, una mayor tensión. Entonces si el voltaje de referencia es de 4 volts, yo teóricamente al golpearlo suavemente tendría que ya superarlo, dependiendo del voltaje de cada piezoeléctrico, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy un toque. ¿Ven cómo funciona? Entonces si yo lo llevo al máximo, teóricamente, para que genere un mayor voltaje tengo que golpearlo más fuerte. Y si lo sigo golpeando como lo estaba golpeando hace ratito, o sea, despacito, no debería casi que sonar. Efectivamente, yo voy a ir variando, le voy pegando con la misma fuerza. Y ven cómo va. Y ahí yo al ponerlo al máximo, tengo que pegarle más fuerte. ¿Ven? Si yo lo pongo al mínimo, vamos a tratar de hacer una medición así muy leve de qué voltaje está generando aproximadamente al golpearlo yo. Es el voltaje que genera el piezoeléctrico, como pueden ver. Y a medida que más fuerte lo golpeo, mayor es el voltaje. ¿Ven? Pero si lo voy tocando despacito, se mantiene. Y si no lo muevo, está en 0.5. ¿Por qué genera eso? Porque debería a lo mejor llevar una resistencia en serie para evitar el paso de corriente, posiblemente, no sé. Entonces yo incluso al simplemente moverlo ya genera un pequeño voltaje. Si yo le pego más fuerte, miren, 9 volts, 12 volts, ¿ven? Entonces para eso nos sirve el potenciómetro, básicamente, para poder regular la fuerza del golpe, ya que al momento de colocarlo en una base de madera, en mi caso yo lo haré en una base de madera, ustedes si quieren hacerlo en plástico, en lo que quieran, es más difícil. O sea, si bien debería de absorber más golpe, teóricamente también le debería costar más detectar el golpe. Entonces ahí es donde entra la función del potenciómetro, porque le podríamos mandar simplemente 5 volts o un voltaje fijo a la entrada inversora, pero al momento de golpearlo a lo mejor necesitaríamos demasiada fuerza o sería demasiado sensible. Entonces esa es la función del potenciómetro. Y en este caso reemplazaríamos este diodo y este buzzer por el joystick, básicamente. Así que bueno, antes que nada quería mandarle un saludo a Luca Bonavetti, que es uno de los
un seguidor que hace mucho ya que me sigue y que, bueno, me pidió que le mandara saludos. De acá mi más grande saludo. Acá está su Instagram por si quieren visitarlo. Tampoco se olviden de suscribirse al canal y bueno, tampoco se olviden de activar la campanita esta que están viendo en este momento, para que le lleguen las notificaciones cuando suba video. Pronto ya estaré trayendo más proyectos, así que bueno, nos vemos gente, saludos. Y si el video te gustó, no olvides dejarle un me gusta acá abajo. Suscríbete para ver mucho más de mi contenido. Pronto estaré subiendo mucho más. Búscame en Facebook como Aprendiendo con Manu y en Instagram como ManuGomez711. Todos los links están acá abajo en la descripción. Tampoco te olvides de comentar, me interesa mucho tu opinión y aparte los primeros 3 comentarios aparecerán en el próximo video. Chao, chao.